Hola guionista, bienvenido a este nuevo vídeo del taller práctico online de guión cinematográfico, procesos y técnicas. En este vídeo vamos a hablar de las escenas. Y bueno, ya llegado a este punto ya, ahora sí vamos a escribir ya el guión literario, tal cual. Ahora ya sí vamos a mostrar, vamos a escribir las cosas que se van a ver en la película tal y como se van a ver en la película. Tenemos ya toda la historia, tenemos ya todas las motivaciones de todos los personajes, tenemos incluso el argumento, el tratamiento en el que ya le hemos dado nuestro ritmo, nuestra atmósfera. Ya ahora solo se trata de escribirlo tal y como debe de ir en el guión literario. Ya sí estamos escribiendo el guión literario. Y entonces para esto lo primero que debes saber, o que imagino que ya sabes, o como sabes, va escrito por escena. Y todas esas escenas nosotros ya las tenemos recogidas en nuestra escaleta integral. Tenemos el índice concreto de cada una de las escenas que van a aparecer en nuestra película. Entonces ahora ya pues se trata de escribirlas tal como tienen de ir en el guión. Entonces ahora tienes que diferenciar una cosa, porque esto va escrito en secuencias mecánicas, perdón, esto va escrito en escenas mecánicas, no en escenas dramáticas. Y entonces, ¿qué quiere decir escena? ¿Cuándo hay un cambio de escena en el guión? Pues hay un cambio de escena siempre que haya un cambio de lugar o de tiempo. En el momento en el que cambia el lugar de una película, de una escena, entonces ahí cambia la escena. Pasamos a la siguiente escena. O en el momento en el que cambia el tiempo. Entonces, si yo estoy recordando algo, pues entonces en el momento que me pongo a recordar, termina la escena. Y empieza la escena, la siguiente escena, que a lo mejor es lo que yo estoy recordando. O si cambio de tiempo. Aquí hay algunas salvedades, pero vamos, normalmente siempre es así. Y las salvedades que te cuento, por ejemplo, si yo en una escena hay una conversación telefónica. Entonces, claro, si realmente cambiamos de tiempo y de espacio y que tenemos que cambiar de escena, pues entonces cada vez que hablara cada uno de los personajes habría que ir poniéndolo en una escena distinta. Y claro, esto alargaría mucho el guión y aparte complicaría un poco, porque realmente a la hora de rodar, pues se va a rodar entero lo que va hablando cada uno de los personajes, no va a ir cambiando por escena, aunque luego en el montaje ya se va metiendo lo que dice uno, lo que dice el otro. Entonces, bueno, ahí normalmente pues se pone escena telefónica o algo así, o conversación telefónica, y entonces ya se sobreentiende bueno, que no vamos a ir cambiando de escena, pero salvo en esas extrañas ocasiones, pues aquí siempre, cada vez que haya un cambio de lugar o un cambio de tiempo, tenemos que parar y pasamos a la siguiente escena. Como hemos dicho, cada vez que hay un cambio de tiempo o de lugar, cambia la escena. Entonces vamos a analizar un poco estos aspectos, el tiempo y el lugar. Vamos a hablar primero del espacio, del lugar. En principio el guionista tiene libertad absoluta para elegir cualquier cosa que quiera. Digo en principio porque luego vendrá el productor y dirá, pues esto sí, esto no. Siempre porque ella va pensando en otra cosa, que es el presupuesto de producción. Entonces, claro, en este sentido, pues luego el productor puede ir cortando algunas cosas o reduciéndolas. Pero sí es verdad que, bueno, a la hora tú de escribir tienes esa libertad total, ¿no? Pero, ¿por qué elegimos un lugar concreto para una escena? En una película no hay nada al azar, no hay nada que no tenga algo de información o que no tenga algún porqué. Cuando nosotros elegimos un lugar concreto en el que va a ocurrir esa escena, es por algo. O sea, tiene que ver con cómo el personaje se siente o con la escena que estamos contando en ese momento. Y entonces vamos a hablar un poco de lo que serían los espacios interpersonales. Los espacios interpersonales vienen a decir, es como la propia psicología, ¿no? Todos tenemos tres formas de ser. Hay una forma de ser que es la que, o cómo nos comportamos cuando estamos en sociedad, cuando estamos con la gente.
Luego hay otra forma de comportarnos que ya es distinta, que es cuando estamos con la gente más cercana a nosotros, nuestra familia más directa, nuestros amigos más íntimos. Entonces con ellos nos comportamos de otra forma distinta. Y luego hay otra forma, que es cuando estamos solos. Cuando tú estás solo, totalmente solo, también te comportas de otra forma distinta. Esto nos pasa a todos. Entonces, igual que nos pasa a todos, lógicamente también le ocurrirá a nuestros personajes. Entonces, en este sentido, es en el que vamos a ir eligiendo el lugar en el que van pasando los acontecimientos. No se trata de algo totalmente sin ninguna importancia, no. Esto nos ayuda a darle más riqueza a la historia, a darle más matices y a que la comunicación con el espectador sea mucho más amplia en ese sentido, en el que él va a ir entendiendo pues distintas partes del interior del personaje que no lo podemos mostrar, pero el espacio nos va a ayudar un poco a esto, a mostrar cómo el personaje se va sintiendo interiormente en cada una de las escenas. Entonces, a la hora de elegir el espacio concreto en el que se va a desarrollar nuestra escena, tenemos que tener en cuenta, como ya hemos dicho antes, la distancia interpersonal, que recordemos, hay tres: la social, la personal y la íntima. Luego está, además de la distancia interpersonal, también están los niveles emocionales que tiene el personaje en cada momento. Todos tenemos tres. Digamos que sería cuando actuamos conforme a la razón, cuando actuamos conforme a la emoción o cuando actuamos de una forma visceral, de una forma pasional, ¿no? Entonces, en función, el truco está en hacer sentir al espectador en qué momento se encuentra el personaje en cada momento. Entonces, atendiendo a esta distancia interpersonal, de si está solo, si está con la familia más o con los amigos más íntimos, o si está en la intimidad, él solo, y aparte, dependiendo este nivel emocional, de si está actuando de una forma racional, de una forma emocional, de una forma visceral o pasional, pues entonces vamos eligiendo un espacio u otro. Todo esto va en relación, es una forma de hacer ver al espectador, más allá del propio personaje, el interior se lo estamos mostrando a través del exterior. Ya digo, en un guión no hay nada que esté puesto al azar, todo tiene un porqué. Entonces, ahora ya que estamos hablando de que las escenas se cortan por espacio y tiempo, cuando se cambia el espacio o el tiempo, pues tenemos que ir viendo el porqué de cada una de ellas. El tiempo ya hemos visto que hemos jugado con él en nuestra escaleta integral, hemos cambiado el orden cronológico según hemos querido nosotros, y entonces ahora ya estamos hablando del espacio. Luego hay otra cosa que se tiene en cuenta a la hora de escribir una escena, y es si es de día o de noche. Parece una tontería, pero no lo es, no es tampoco algo al azar, es algo que también tiene que ver con el personaje. Pongámonos cuando luego estemos en el rodaje, pongámonos en situación de que luego se está rodando nuestra película. Cada vez que nosotros ponemos noche en una de las escenas, es una putada para el equipo de rodaje, para los actores, para los técnicos, porque tienen que trabajar de noche. Entonces no se trata de poner de noche porque, no sé, nos apetece a nosotros que en ese momento sea de noche, no. También todos actuamos de una forma distinta cuando es de día y cuando es de noche. Cuando es de día normalmente somos más racionales, nuestro nivel emocional es más racional, y cuando es de noche somos más emocionales, nos guiamos más por las emociones, por los sentimientos. Entonces también aquí, cuando utilizas día o noche, pues también tienes que tener claro que tiene que ver con tu personaje, con qué estás sintiendo en ese momento y qué es lo que tú estás mostrando, qué información es la que le va a dar al espectador. Entonces, al principio de cada escena, normalmente se pone primero el número de la escena, luego si es interior o exterior. Recuerda, todo esto afecta a cómo se está sintiendo el personaje y afecta luego también al rodaje. En el exterior, pues siempre es más complicado rodar, porque, bueno, pues tienes que cortar calles, no puedes controlar bien los sonidos de si pasa un coche, de si cantan los pájaros. El interior, luego también la iluminación en los exteriores, el sol va cambiando de posición. Entonces, pues, bueno, los exteriores, cuando hay que usarlos es porque es algo realmente importante de que el espectador entienda que el personaje se está sintiendo así a través del espacio. Luego pondríamos día o noche, que ya hemos visto cómo también tiene su porqué,
y luego pues ya pues el nombre concreto del decorado, de la localización en la que se va a grabar. Esa sería la cabecera que hay que poner en todas y cada una de las escenas del guión literario. En cuanto a la duración concreta de las escenas, de si una escena es más larga o una escena es más corta, siempre debería de ir en función de si la cantidad de información que esa escena tiene para el espectador. Si tiene poquita información, pues la escena debe de ser cortita, y si tiene mucha información, pues la escena debería de ser un poquito más extensa. Siempre jugando con, recuerda, los porcentajes de la escena, de cada una de las partes en las que nos encontramos dentro de la estructura dramática. Recuerda, en cada escena tiene que haber un planteamiento inicial, un desarrollo y una conclusión. Esto no puede olvidarlo. Cada escena tiene que tener sus tres partes, como el gancho que atrapa al espectador, el desarrollo y ese clímax que nos lleva a un cambio en la vida del personaje o en la situación de la historia. A la hora de ponerte a escribir tu escena, pues ya tú sabes en qué momento de la historia estamos, sabes qué motivaciones tienen los personajes, de dónde vienen, hacia dónde van, las relaciones que hay entre ellos. Ya en función de todo esto has decidido un espacio y también hemos decidido un tiempo, y entonces pues no te va a ser muy difícil escribir la escena, simplemente es ponerte ya y escribirla. Y bueno, ya va siendo hora de que te pongas a escribir tus escenas. Lo que pasa que en este vídeo en concreto no vamos a hacer todavía esta práctica, porque bueno, cada una de las escenas se dividen en distintas partes, que sería la acción y los diálogos. Y entonces, bueno, el tema de la acción y los diálogos pues los vamos a ver en el próximo vídeo. Entonces, a partir ya del próximo vídeo, pues ya podrás ponerte a escribir las escenas, pero sí que bueno, ahora mismo pues ya podéis ir pensando en ellas una por una, y sobre todo eso, ir enmarcándolas en qué espacio se va a ir mostrando cada una, siempre en función de lo que el personaje está sintiendo interiormente en cada momento. Y acordándonos de esos dos factores que hemos visto, que son los niveles emocionales, que puede ser razonamiento, emoción o visceral o pasional, y lo que son los espacios interpersonales, que está pues cuando estamos en público, cuando estamos con nuestros seres más allegados o cuando estamos solos. Pues bien, hasta aquí este vídeo, y en el próximo pues ya veremos lo que ya he comentado antes, cómo se escribe la acción y cómo se escriben los diálogos. Con este ya tendríamos todo completo y ya deberíamos de tener nuestro guión pues totalmente terminado. Luego ya quedan otros 3 vídeos que ya hablan más bien de cómo venderlo, de cómo hacer que se produzca, de cómo solicitar ayuda, subvenciones, todo esto. Pero lo que es la escritura en sí del guión, con el próximo vídeo de los diálogos y las acciones, pues ya lo tendríamos todo más o menos visto. Pues nada, espero que te haya resultado interesante de nuevo este vídeo y que te haga pensar y ponerte ya a escribir tu historia. Y nada, muchas gracias por la atención, por la confianza, y a escribir.